Padre, estamos agradecidos contigo por el tiempo que tenemos nuevamente ante tu palabra, tu gloriosa palabra. Señor, estamos asombrados de tu sabiduría y, Señor, estamos tan agradecidos por lo que de ti nos has mostrado. Señor, estamos agradecidos al ver el ministerio de tu Hijo Jesús y ver cómo Él salva a pecadores y cómo Él se revela al mundo. El día de hoy, por favor, permítenos aprender, ilumina nuestro entendimiento, dirígenos hacia ti, y que en la contemplación de tu compasión y de cómo tú fortaleces la fe de aquellos que tienen una fe débil, Señor, nosotros podamos ser animados a, con valor, creerte y obedecerte. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, nosotros acabamos de terminar una parte que es sumamente importante en el Evangelio de Marcos, que es la confesión de Pedro y la transfiguración. Han sido dos prédicas que para mí han sido un poquito retadoras, pero hemos hecho lo que mejor hemos podido. Así que ahora, ya después de que el Señor, ya es un día aparte, el Señor Jesús baja con Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los tres que le acompañaron en el monte de la transfiguración. Y cuando llega, dice la palabra de Dios, donde están los otros 9, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Permítanme un momento porque se me hace que estoy en un lugar donde no debo de estar en mis notas. Sí, él vio una multitud. Y es común ver multitudes donde está Jesús. Él es el sanador, Él es la persona famosa y todos quieren estar cerca de Él. Desde que empezó su vida pública, Jesús ha hecho milagros y las personas obviamente quieren estar cerca de Él. La palabra de Dios dice también que en esa multitud había algunos escribas discutiendo con sus discípulos, y también no es raro ver a fariseos, escribas o sacerdotes alrededor de Jesús. Ellos están intentando de cualquier manera desacreditar a Jesús y su ministerio. Ellos odian a Jesús y van a hacer lo que sea para que Él se detenga. Bueno, llega Jesús con ellos y enseguida toda la gente, dice la palabra de Dios, viéndole se asombró y corrió a Él y le saludaron. Esta palabra asombrar es interesante porque se parece mucho o tiene la idea de cuando las personas ven a alguien famoso y corren con él y para tomarse fotos y saludar, especialmente si son adolescentes y ven a un cantante o algo así muy muy famoso, algo así esa es la idea de una euforia total al ver a Jesús. Las personas van corriendo a él y le saludan, y cuando llega Jesús con sus discípulos les pregunta ¿de qué estaban hablando con los escribas? Esa es una pregunta interesante, porque al parecer hay ahí ya algo que se ha formado, la discusión es intensa. Me llama mucho la atención, que respondiera una persona ajena a la discusión. Están los escribas y los discípulos discutiendo, y Jesús pregunta a sus discípulos de qué discutían con ellos. Yo creo que los escribas pudieron haber contestado, pero yo también creo que los escribas han aprendido que siempre que ellos están discutiendo o argumentando algo con Jesús no les va muy bien. Jesús es sabio y ellos siempre terminan mal parados, así que ellos no dicen nada, guardan silencio. Jesús pregunta a sus discípulos, y también me llama mucho la atención que los discípulos no dicen nada, ellos permanecen callados. Y no porque no supieran, no porque no tuvieran una respuesta. Yo más bien creo que lo hicieron porque sentían vergüenza. Vamos a ver por qué sentían vergüenza. La Biblia dice que uno de la multitud respondió. Los versículos 17 y 18 dicen: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Ellos no pudieron. Yo pienso, y conociendo cómo es el relato de los escribas y los fariseos, que ellos estaban desacreditando lo más posible a los discípulos en frente de la multitud.
Y los discípulos no habían podido hacer lo que el Señor Jesús había hecho muchas otras ocasiones. Los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. No pudieron. Ellos tal vez habían intentado, tal vez habían hecho tenían tal vez miles de excusas, pero el punto es que no pudieron. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el relato paralelo, que este hombre había llevado a su único hijo. Era su único. Y que era atormentado por un demonio. Yo me imagino que este hombre había escuchado acerca de Jesús. Los discípulos y Jesús siguen cerca de Cesarea de Filipo, una región muy gentil y muy idólatra. El hombre escuchó que Jesús lo hace, que Jesús expulsa demonios, ve a su hijo endemoniado y este hombre en fe lleva a su hijo con aquel que puede ayudarlo. El problema es el problema es que cuando este hombre llega con los discípulos, Jesús no está ahí. Jesús está con los otros tres en el monte de la transfiguración. Y, por tanto, como Jesús no está, como el maestro no está, ¿a quién me dirijo? Pues con sus alumnos, con sus discípulos. El Evangelio de Lucas también dice algo muy interesante. Lucas agrega ahí diciendo que este hombre dijo a los discípulos, les rogué. Nosotros como padres tal vez pudiéramos vernos más o tenerlo una idea un poquito más clara. Puedes ver a este padre rogando que por favor ayuden a su muchacho, que toda su vida está así y que este señor ya no sabe qué hacer. Este hombre está ahí, muy triste, muy cargado, llega con los discípulos y les ruega por favor ayuden a mi hijo, y ellos no pueden. Por eso yo creo que los discípulos estaban avergonzados, porque estaban perdiendo la discusión con los escribas. Tal vez no a un nivel de argumentación, pero sí a un nivel de vista. Pues no pudiste. No pudiste. Y esto es un poquito raro. Es un poquito raro porque, no sé si ustedes recuerdan, en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 13, se nos dice que los discípulos echaban fuera, no dice demonios, dice muchos demonios. Y ellos se alegraban, iban con Jesús a decirle que lo habían hecho. Jesús les había dado esa autoridad sobre los espíritus inmundos en Marcos 6:7 y cuando los escogió en Marcos 3:15. La pregunta es, ¿y luego por qué no pudieron? Si el Señor Jesús ya les había dado la autoridad y si ellos ya lo habían hecho antes, lo que a mí me sale es, ¿y esta vez qué falló? ¿Qué fue lo que no estuvo bien? Pero aquí ya se está diciendo ya lo último, qué es lo que se necesitaba para que pudiera quitarlo. Exacto, pero hay unas cositas más que todavía no hemos revisado. Esta es una cuestión primero de incredulidad. Es una cuestión de incredulidad. Mira lo que dice el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, generación incrédula. Esto es algo de fe. Este es un punto que tiene que ver con la fe y con la confianza en su Señor. Y esto es algo que nosotros deberíamos... ¿Crees que aquí, ¿crees que aquí los discípulos les faltó fe? Sí. Y eso es lo sorprendente. Porque es precisamente, fíjese, ese es precisamente mi siguiente punto. Porque es razonable pensar que alguien de la multitud no cree en Jesús. Están cerca de Cesarea de Filipos, es una región gentil. Tal vez no habían visto a Jesús, tal vez no conocían de Jesús, tal vez era la primera vez que lo habían visto. Pero que alguien de la multitud no cree en Jesús, yo lo entiendo. Que uno de los escribas no confíe en Jesús, yo lo entiendo. Pero los discípulos que a estas alturas ya pasaron con Jesús alrededor dos años más o menos, es un poquito de sorprenderse. Y yo por eso creo que el Señor Jesús se exaspera y le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Y es que los discípulos, como hemos visto otras veces, siempre han batallado en entender lo que Jesús les dice. ¿Recuerdan ese pasaje en Marcos que leímos hace un tiempo que dice, ¿no se acuerdan? Viendo todavía no ven. Jesús está exasperado esta vez. De hecho, siempre ha batallado con eso. Sí, los discípulos son así, siempre son así.
Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, Mateo y Lucas agregan una cosita más en su relato. Agregan a Jesús diciéndoles, generación adúltera y perversa. Si yo pudiera parafrasearlo, lo diría de este modo. Jesús les está diciendo, ¿cómo llegaron a torcerse tanto, tan rápido? ¿Cómo todavía no entienden? ¿Cómo todavía desconfían? Ustedes saben quién soy. Saben que yo soy el Cristo. Ustedes saben que yo soy el Hijo del Dios viviente. Ustedes saben que yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué onda con ustedes? Tal vez no así, tal vez no tan moderno, pero creo que esa es una manera en la que yo la parafrasearé. Perdón. ¿Crees que sería aquí el no creer en Dios, no tener fe en Él, sino en ellos mismos? Sí, yo creo que eso fue lo que les pasó. Y es que el punto es que, o algo que hace muy claro Marcos aquí, es que Jesús no está con ellos. Siempre que el Señor Jesús ha hecho algo, o siempre que los discípulos han hecho algo, el Señor Jesús está ahí. Pues está ahí a un ladito. Pero ahora el punto es que, como el Señor no estaba, entonces, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué nosotros podemos hacer? El Señor Jesús en su exasperación es enojo, molestia, indignación. Y aquí quiero aclarar, eso no es un pecado en sí. El Señor Jesús se enoja muchas veces, y de hecho la Biblia dice, enójense pero no pequen. El Señor Jesús siempre se enojó de manera justa y santa y correcta. ¿Cómo es enojarse y no pecar? ¿Qué significa eso? ¿Enojarse y no pecar? No. Algo así como lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no está atacándolos a ellos, el Señor Jesús no está... Cuando nosotros nos enojamos, nosotros decimos muchas cosas que es terrible. A veces nosotros nos enojamos y actuamos con violencia con otro, lo insultamos, los odiamos en nuestro corazón. El Señor Jesús no hace eso. Sí. Aquí, con este punto de que el Señor Jesús se exasperó, yo quisiera comentarles algo. Cuando pensamos en el sufrimiento del Señor Jesús, solemos pensar en la cruz. ¿Sí? ¿A ustedes también les pasa eso? Pero como aprendimos la semana pasada, la vida de Jesús está marcada por una humillación constante y cada vez más profunda. Aquí sus discípulos no creen en Él. Como humanos, nosotros tal vez podríamos entender esto hasta cierto punto. Cuando tratamos de hacerlo mejor, cuando trabajamos duro para que confíen en nosotros, cuando estamos ahí echándole todas las ganas, ¿a poco no es bien desalentador cuando desconfían de nosotros sin razón? Cuando nos acusan falsamente de algo. Es desalentador cuando asumen lo peor de nosotros. ¿Verdad? Creo que más que cuando ya te conocen, ¿no? Sí. Si ya te conocen, como eres como tu persona y eso puede ayudar. Es duro para eso. Y nosotros podríamos llegar a comprender hasta cierto punto lo que el Señor Jesús sintió. Aquí algo que nosotros también debemos de entender es que pues el Señor Jesús no es como nosotros somos. Él es humano completamente, cierto, pero Él es el Hijo de Dios. Él es quien desde la eternidad fue amado y alabado en perfección angelical y a quien desde siempre se le rindió devoción sublime. Él es digno de confianza, Él nunca dijo mentiras, Él nunca se ha arrepentido de nada. Él es verdadero en esencia. Y que no confíen de Él es algo doloroso, es algo que lastima, es algo exasperante. Quizás el problema en el corazón de los discípulos es precisamente lo que usted señala, que Jesús no estaba ahí. Entonces ellos tuvieron que confiar en algo más. ¿En qué vamos a confiar? Pues nosotros lo hemos hecho otras veces. Pues vamos a darle, ¿no? Nosotros podemos. Jesús había estado con ellos siempre, pero ahora Él no estaba a la vista cuando llegó este hombre y pues eso hizo que crecieran dudas y desconfianza en el corazón de ellos. Qué fácil es para los discípulos de Jesús carecer de poder cuando Él no está. Y es lo mismo para nosotros, que somos sus discípulos. ¿A poco no es cierto? Tú lo sabes. Cuando nosotros dejamos de confiar en Él y confiamos en que tenemos dinero en la tarjeta,
en que ya lo hemos hecho otras veces, en que a veces queremos que las personas cambien de cierto modo y estamos muele y muele, intentándole y diciéndoles. Y en inglés se dice, it backfires. Nos sale el tiro por la culata, ¿verdad? Sí, es bien difícil, no es bien difícil, es bien fácil para los discípulos de Jesús fracasar cuando Él no está presente. Muy fácil. Algo que yo quiero que noten es que cuando Jesús les dice, generación incrédula, adúltera, perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Fíjate que Jesús no está lamentando su falta de habilidad, ni su falta de elocuencia, ni su falta de recursos, ni su falta de nada más que su falta de fe, su incredulidad. Eso es lo que Jesús lamenta. Tampoco sus métodos, ninguna de esas cosas lamenta Jesús. Jesús no dice, bueno, ¿y por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron? Jesús simplemente dice, ¿cómo todavía no confían? ¿Cómo todavía no tienen fe? Eso fue lo que Jesús llegó a encontrar cuando bajó. Y es bien grande el contraste. Estando ahí en la gloria suya, lleno de luz, en perfecta armonía con Elías y con Moisés, que están ahí animándolo y recordándole su propósito en el mundo y la gloria que va a traer a Dios, su muerte y su resurrección, y consolando al Señor Jesús, siendo adorado por Pedro, por Jacobo y Juan, y de repente baja y lo primero que ve es esto. Me recuerda mucho a lo que pasó con Moisés, que les platiqué la semana pasada. Cuando Moisés sube al Sinaí y está en la presencia de Dios, hablando con Dios, está ahí la nube, todo, y baja Moisés y lo primero que encuentra es al sacerdote haciendo un becerro y a todos los israelitas adorándolo. Me parece un poquito similar. Cómo pasamos de algo sublime, algo glorioso, a pasar a un punto de incredulidad que desconcierta de muchas maneras y de una manera muy profunda. Teniendo este panorama, el Señor Jesús dice, tráiganmelo, tráiganme al muchacho. El Señor le es presentado a este chico endemoniado, y antes de seguir con el relato, yo quisiera hacer alguna observación en la vida de este muchacho. Este muchacho, según el papá, tiene un espíritu mudo, y nos da una descripción de lo que está pasando en el versículo 18. Dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí yo quiero hacer una pequeña advertencia, porque algunas personas desestiman este texto porque ellos creen que se acredita algo natural a algo espiritual. Es decir, aquí el papá está diciendo que es un demonio, es un espíritu inmundo. Muchas personas dicen, eso no tiene razón de ser, eso es epilepsia. Es un chico que se convulsiona y, como muchos epilépticos, por todo esto sacan espuma. Es decir, no hay razón para hablar de un demonio cuando puede ser algo natural. Y piensan que el papá es ignorante y el Señor Jesús también, y que es un rollo, ¿no? Que no es tanto algo espiritual. ¿Qué diferencias entre el muchacho? Pudiera ser algo como epilepsia, se ve mucho como epilepsia. Lo que yo creo personalmente, esto es muy personal, es que el espíritu ha atormentado tanto al niño que ya hay daño a nivel de cerebro. ¿Y por qué les digo esto? Miren lo que dice Lucas 9:39. Me voy a brincar al relato de Lucas y voy a leerles lo que dice Lucas 9:39. Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta. Esta palabra estropeándole es una palabra interesante. En griego también se podía traducir como triturar, como
triturar completamente, despedazar, aplastar, cascar, desmenuzar, hacer pedazos, quebrar, quebrantar. Mientras este espíritu sacude con violencia al niño, está tratándolo de una manera horrible, físicamente horrible. Él era sacudido con violencia muchas veces. Y si ustedes saben, uno de los procedimientos para ayudar a una persona que está teniendo algún ataque epiléptico es que nosotros debemos poner algo suave en su cabeza. La razón es que por las convulsiones ellos pudieran llegar a golpear su cabeza y causarse una contusión. Yo pienso que a nivel físico y a nivel del cerebro ya este niño está dañado por la actividad de este demonio. Para que se den una idea, ayer estaba investigando un poquito acerca de los jugadores de fútbol americano. ¿Sí sabían que en el 2016 la estadística de la esperanza de vida de un estadounidense promedio era de 76 años? De un jugador de fútbol americano de 57. Y la razón son los golpes en la cabeza, exacto. Los golpes constantes en la cabeza, incluso con esta tecnología ya tan marcada de los cascos de fútbol americano y todo lo demás, producen una enfermedad que se llama encefalopatía traumática crónica. Y es una enfermedad que degenera las neuronas y que provoca, por la acumulación de los traumas cerebrales, estos golpes constantes en la cabeza y estos... ¿cómo se llama cuando estás? Por estas sacudidas tan fuertes en la cabeza, causan pues una infinidad de cosas, ¿no? Demencia y depresión y De hecho, la muerte. Por un jugador que padeció. Ajá, de hecho está hay una película, ¿no? Con Will Smith y todo eso. Bueno, pues este niño no tenía cascos. Este niño era sacudido violentamente. Y me llama mucho la atención la descripción de Lucas diciendo que que le estropeaba. Y ya hablamos de esta palabra, lo que significa en griego, la idea en griego. Porque Lucas es un médico. No sé si ustedes sabían, pero Lucas es médico de profesión. Entonces, Lucas está diciendo que este niño pues ya tiene una afectación bastante grande. Entonces, yo pienso, mi percepción personal, no es que el papá esté mintiendo, no es que Jesús no sepa. Es que por la actividad de este demonio que lo sacude con violencia, ha llegado tanto que este niño ya tiene daño a nivel del cerebro, sí. Entonces este niño es presentado a Jesús y Lucas dice que mientras el niño se acercaba para que Jesús lo sanara, el espíritu lo sacudió con violencia nuevamente. En Marcos, en el versículo 21, en el versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Ay, esto está bien dramático, ¿no? O sea, como que si esto lo estuviéramos viviendo tú y yo, estaríamos así como que muy, no sé, con un sentimiento así como pesado, ¿no? No sé cómo describirlo, pero no creo que me sentiría muy bien. Bueno, Jesús, y fíjense, algo que me encanta de Jesús. En el versículo 21 le pregunta al papá, oye, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le dijo, desde niño. Esto para mí en esta semana fue una bendición y quiero compartírselos porque... ¿Por qué Jesús le pregunta esto al Señor? O sea, ¿lo necesita? O sea, ¿para qué la información? O sea, y es que sabes que como ya lleva 5 años, como los del seguro, ¿no? Ya no lo podemos tratar. O no sé, ¿de verdad importa? ¿De verdad su poder, el poder de Jesús se vería afectado por esto? ¿Por cuánto el tiempo el niño lleva así? O igual también, ¿por qué preguntarnos eso? Porque ellos saben. Sí, pero yo decía, bueno, o sea, sí el Señor sabe cuánto tiempo y todo lo demás. Lo que yo digo es, ¿por qué preguntar? Y esta es mi respuesta. Yo creo que
el Señor quería escuchar el dolor del Padre. Yo creo que el Señor Jesús quería escuchar al Señor decir lo que tenía en su corazón. ¿Hace cuánto estás? ¿Hace cuánto tiempo está así? Y yo creo que el Señor Jesús quería hacerlo porque al Señor Jesús le importa. Cuando este Señor trajo a su Hijo, Él no vino nada más a una fuente de poder. Él vino con alguien. Él vino con una persona. Y Jesús, siendo este Señor compasivo que hemos visto otras veces, agarrando de la mano a las señoras que no puede tocar porque sería inmundo, o al leproso que nadie ha tocado en años y que por fin está sintiendo el contacto humano otra vez, quién sabe después de cuánto. Él quiere escuchar ahora el dolor del papá. A Él le importa. Y saben que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, a Él también le importa. A Él le importa cómo batallamos en el trabajo. A Él le importa con lo que tú batallas en tu corazón, con lo que no puedes dejar. A Él le importa cómo batallamos con nuestros niños, o a veces cuando estamos en el trabajo que todo nos sale mal. A Él le importa lo que tú sientes y a Él le importa tu sufrimiento. Él de verdad se preocupa por lo que hay en tu corazón. De verdad le preocupa. Y no es como los médicos del seguro o los médicos de las farmacias similares que ni siquiera te voltean a ver y te dan la receta y te sacan en 3 minutos. El Señor Jesús está tomándose el tiempo de verte, de ver al hombre y decirle: ¿hace cuánto tu niño está así? Él no solamente es una fuente de poder, Él es, como dice Hebreos, nuestro compasivo sumo sacerdote. Y fíjense que cuando Jesús sana a este niño, esto no es un milagro para la multitud. Usualmente Jesús lo hemos visto sanando a la multitud y todo eso, sanando a un montón de personas, ¿verdad? Pero este último tiempo en el ministerio del Señor Jesús ya está marcado por ser mucho más privado. Usualmente Él aparta tiempo para dedicarle una explicación privada a sus discípulos acerca de alguna enseñanza, se los lleva aparte. Esta ya es una parte mucho más privada del ministerio de Jesús, donde Él se enfoca solamente en ciertas personas. Y este milagro no es un milagro para la multitud, es un milagro para el hombre que trajo a su Hijo y para sus discípulos. Este tiempo que Él está dedicando al escuchar al hombre no es para nadie más, sino solo para Él, para escuchar su corazón y para que Él encuentre un compañero con el cual caminar. Me encanta eso de Jesús. Si algo ha sido evidente durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, es su compasión y su misericordia por aquellos que sufren y por aquellos que son tenidos como lo peor del mundo. En el versículo 22, el Padre sigue hablando y dice: está así desde niño y muchas veces le echa en fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ay, este Señor. Toda la vida del niño tratando de salvarlo para que no muera. Qué duro. Qué duro. Nosotros no sabemos eso. Pero muchas personas sí han estado luchando toda su vida para que los niños no mueran. Pero este Señor ha estado intentándolo y nosotros podemos tener la certeza de que cuando nosotros estamos pasando por una situación compleja, no es como muchas personas dicen que Dios está allá y que no le importa lo del mundo aquí, que mucho menos le va a importar lo que pensamos o sentimos nosotros. Sí le importa, pero qué dura vida la de este papá. No puedo imaginármelo, de verdad no puedo. Y otra cosa que dice este Señor, dice: si puedes,
ayúdanos. La palabra griega para ayúdanos es boeteo. Es como él tiene la idea de correr a ayudar a alguien que está pidiendo ayuda. O sea, el Señor lo que está diciendo es, Señor Jesús, si tú pudieras ayudarnos, ¿correrías para hacerlo? ¿Nos auxiliarías? Si puedes, tú nos ayudarías. Oh, yo no sé ustedes, pero a simple vista esta parece una declaración de fe muy débil. ¿A poco no? No es así como de que yo sí, Señor, yo creo en ti y tú lo puedes hacer todo y mi confianza está de... No. El Señor dice, pues si puedes nos ayudarías. Ah. Es una fe muy chiquita, es una fe muy débil. Tal vez nosotros ni siquiera tenemos ojos para verla. Pero la respuesta de Jesús es el punto central de esta lección. Y es el punto central de este texto. Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es una gran lección. Una gran lección. Y antes de decirles lo que yo considero que esto significa, quiero decirles lo que no significa. Muchas personas usan este texto de una manera muy equivocada y muy mala. Muchas personas la usan como una promesa cósmica de que si tú crees lo suficiente en algo, va a suceder lo que tú quieres. Pero tú tienes que creerlo, y si tú lo crees, tú lo traes hacia ti mismo y eventualmente sucederá. Otras personas han dañado a tanta gente diciendo esto. Especialmente gente que está muy enferma. Andan ahí declarando a las personas sanas y decretando quién sabe qué cosas, y las personas no sanan. Y en algunos casos cercanos, las personas van con el enfermo y dicen, pues es que tú no estás teniendo fe, se me hace. Porque Dios puede sanarte, pero tú tienes que creerlo. Y en lugar de hacer un bien a esa persona, le pones una piedra en la espalda, aparte de todo lo que ella trae. Aquí la respuesta de Jesús más bien yo creo que fue una confrontación directa a lo que el hombre dijo. El hombre dijo, Señor, sí puedes. Y yo siento como que Jesús se la regresó diciendo, pues yo sí puedo. Sí puedes creerlo. Dice, si puedes creer, al que crees todo le es posible. Entonces yo sí puedo. Aquí el punto no es si yo puedo. Aquí el punto es si tú crees que yo puedo ayudarte. Inmediatamente el papá luego dice en el versículo 24, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y esta ayuda a mi incredulidad otra vez usa boeteo. O sea, sí, Señor, mi fe está llena de dudas. No entiendo todo, pero corre a ayudar mi incredulidad y sácala adelante. Con esto Dios nos enseña algunas cosas. Lo primero, Dios nos enseña que es Dios quien crea la fe en el corazón de alguien que duda. Dios crea la fe en el corazón de alguien que duda. Y ahora este hombre está enfrente de la persona que el escritor de Hebreos llama el autor y el consumador de la fe. Él está enfrente de Jesús. ¿Te has dado cuenta que nosotros no creamos fe porque decidimos tener fe? ¿Te has dado cuántas veces hemos intentado y no nos sale? Sí, por eso esto es bueno hacer lo que dijo el Señor. Ajá, exacto. Ayuda a mi incredulidad. Podemos ver una fe en ese hombre muy honesta, muy sincera. Señor, o sea, pues yo te traje a mi niño, o sea, yo sí creo, pero pues estoy... Fíjense, mientras esto está pasando, mientras Jesús está hablando con este hombre, el niño está convulsionando. Los fariseos ya dijeron quién sabe qué tantas cosas a los discípulos. Los discípulos no pudieron. Quién sabe qué tantas cosas está diciendo la multitud. Y la verdad es que cuando la gente quiere hablar de algo, la gente es bien cruel. ¿Quién sabe qué estará pasando por el corazón de este hombre? O sea, sí, Señor, yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es Dios quien crea la fe en el corazón de alguien que duda. También nos enseña nuestra condición. Nuestra fe no es constante. Nosotros vamos de fe en fe. Algunos días estamos muy bien, otros días no estamos tan bien.
lo que lleva a Jesús, este hombre lo lleva a Jesús, por ejemplo, y ahora dice, pues si puedes, ayúdame, ¿no? Nuestra fe tampoco es perfecta. Nuestra fe más bien es muchas veces débil. Muchas veces es inconstante. Muchas veces es poco pura. Es frágil más bien. Así que aquí está la lección para nosotros. Cuando nosotros dudemos de la palabra de Dios y cuando parezcas así inestable y frágil, aférrate al Señor que no miente y confía en la esperanza de sus promesas como un ancla para tu alma. Este hombre no hizo mucho. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Él estaba haciendo algo muy simple. Y esta frasecita, ayuda a mi incredulidad, como les dije, tiene que ver con bueteo. Señor, tengo tantas dudas, pero quiero creer. Ayúdame a creer esto. El Señor Jesús encontró la fe de este hombre. Tal vez no fue una fe tan visible como la de muchas otras personas que aparecen en la Biblia. Es una fe muy débil, es una fe muy chiquita, con muchas dudas, con muchas inconsistencias, pero por favor escucha esto. El Señor Jesús encontró esa fe. Él, de algún modo, entre todas esas cosas, la encontró y la vio. Algo que me encanta es que el Señor Jesús sana a este niño. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Yo no creo que el Señor Jesús necesite la fe de las personas para sanar a alguien. Muchas veces lo hemos visto sanar a gente que en realidad nada más va por pura conveniencia con Él. No porque de verdad confíe en Él, ni porque de verdad crea. Pero Él lo ha hecho. El Señor Jesús ve la fe de este hombre y Él le dice, por favor, si puedes ayudar a mi incredulidad, ayúdame. Si puedes ayudar a mi hijo, ayúdalo. Y Jesús va y sana al niño. La Biblia dice en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y la Biblia dice que entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. El Evangelio de Lucas dice que Jesús agarró al niño y se lo entregó a su papá. ¿Cómo crees que quedó la fe de este hombre después de lo que Jesús hizo? No más dudas, ¿estás de acuerdo? No más dudas, ya no. El Señor es bueno y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fíjate que en este cachito, nosotros vemos que Jesús aceptó una fe débil, una fe chiquita, una fe titubeante, una fe que luchaba por liberarse de sus dudas, una fe que no era perfecta, pero sí muy sincera, sí muy honesta. Este milagro, otra vez, no fue hecho para la multitud, sino para el papá de este niño y para los discípulos de Jesús, para que ellos vieran. Ahora, vamos con la tercera parte. Ya vimos lo que Jesús encontró al bajar del monte de la transfiguración, ya vimos el milagro que hizo, pero todavía falta una parte importante, y es la parte con la que nosotros batallamos desde el principio y lo que nos preguntamos desde el principio, ustedes como yo. En el versículo 28 dice, cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Me encanta cómo dice Mateo y Lucas, porque dice que se lo llevaron aparte a Jesús, así como que no viendo. Pero, como les decía, ya es un tiempo en el ministerio de Jesús, en el que Él ya les está diciendo a los 12, me voy a ir. Y ellos tienen que aprender a vivir sin Jesús ahí.
Por eso yo creo que es muy significativo que esto sucediera cuando Jesús todavía no llegaba al lugar donde los 9 estaban. Porque los discípulos tienen que aprender a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros también tenemos que seguir aprendiendo a cómo vivir en fe cuando el Señor Jesús no es visible para nosotros. Como les dije hace un momento, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia también dice que los justos viven por fe. Viven todos los días creyendo o no creyendo lo que el Señor Jesús ha dicho. Toma, por ejemplo, algo con lo que batallas o algún pecado que has cometido últimamente y date cuenta que la raíz de ese pecado en esencia es que tú no confiaste en lo que el Señor Jesús dijo. Lo mismo pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Les dijo, morirán. Y ellos no confiaron en eso, confiaron en algo más. La raíz de todo pecado es que nosotros dejamos de confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que nuestro buen, amoroso y compasivo Dios nos ha dicho que es verdadero y bueno, en lo que nuestro Dios, que es infinito y en el cual en su presencia hay plenitud de gozo y delicias en su mano derecha para siempre, nos ha dicho que es bueno. Nosotros no creemos y buscamos satisfacción en algo más. Esa es la raíz de todo pecado. Desconfianza e insatisfacción en lo que Dios nos ha dicho ya. Bien, entonces, ¿por qué no pudimos? Dicen los apóstoles, Señor, pues sí lo intentamos, pero no nos salió. La respuesta es bien clara y bien directa. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, perdónenme, es el Evangelio de Mateo. Está en Mateo 17. Mateo 17:20 dice, bueno, voy a leer desde el 19 para que veamos que sí estamos donde vamos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿te fijas? Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarla fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y Mateo agrega en el versículo 20, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Han visto los granos de mostaza? Chiquitos. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, yo no sé, piénsalo tú, pero yo como maestro, yo sí me agüito de repente, porque yo si fuera alumno de Jesús estaría bien interesante que me dijera, yo preferiría que ustedes que llevan 2 años conmigo viendo todo lo que yo he hecho y cómo yo calmo la tormenta y cómo yo saco una legión de demonios de un hombre y cómo yo alimento a tantas personas con 5 panes y 2 peces, yo preferiría que fueran como este señor que me acaba de conocer. Aquí no entraría también el que no tanto en la fe de ellos hacia él, sino más bien la inseguridad para ellos, ¿no? De ellos, de que vieron al muchacho de tal situación, de tal que no se dijeron, no, pues esto está muy feo, no creo que podamos, no es tanto la inseguridad de la fe. Pero es que no es eso falta de fe en el Señor. Es que fíjate el demonio, no creo que podamos. ¿Qué no Jesús ya les había dado autoridad sobre los demonios? Y no los había enviado precisamente a liberar a la gente endemoniada. Entonces, ¿de qué están dudando los discípulos si Jesús ya les dio eso? De la palabra de Jesús. Es que, fíjense, a mí también, pero ¿a poco no así estamos nosotros? Señor, es que ya llevo 10 años batallando con esto y no me lo puedo quitar. ¿A poco sí, Señor? Y empezamos nosotros, no, desde mañana me voy a poner y nosotros lo empezamos a hacer así como ellos lo hicieron. Y fallamos bien miserablemente, como ellos lo hicieron. ¿A poco no? Y confiamos en lo que yo puedo hacer, en lo que a mí me va a salir. A veces, es más, miren, cuando vamos a trabajar, ¿en qué confiamos para que nos vaya bien? Usualmente. A veces ya ni la pensamos porque estamos tan acostumbrados a hacerlo y lo sabemos hacer tan bien que me va a ir bien porque yo lo sé hacer bien. Ellos están aprendiendo algo que el Señor Jesús quiere que todos sus discípulos aprendan.
a confiar en Él cuando Él no está a la vista. Y así nos pasa a nosotros a veces, especialmente con las situaciones que son muy complejas. Así que dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada les será imposible. Ahora, aquí el Señor Jesús no les está dando una clase de cómo mover montañas, porque también muchas personas piensan eso. No, es que si tú tienes fe, mira, lo que tú quieras va a pasar. No, lo que está diciendo el Señor Jesús es que la fe más pequeña es suficiente. Y si una fe como la de este hombre, tan chiquita, tan titubeante, ese tipo de cosas, ¿te imaginas qué haría una fe fuerte? Haría muchas cosas muy interesantes. Ahora aquí la pregunta es, ¿tenemos que creer en Jesús? Sí. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto es suficiente? Bueno, Jesús nos acaba de decir, como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ahora, cuando el Señor Jesús dice, nada les será imposible, no significa que literalmente ellos van a hacer lo que quieran. Como les dije muchas veces, y espero que esto lo aprendan, para que si esté yo, o estén ustedes aquí en Juárez, o en Houston, o donde sea que estén, cuando escuchen a un predicador, recuerden esto. La verdad bíblica no se sustenta en un solo versículo. Cuando nosotros enseñamos una doctrina, esa doctrina, esa enseñanza tiene que estar sustentada a lo largo de la Biblia para que nosotros podamos ver que es correcta. A primera luz, lo que está pasando aquí es que si yo creo, yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Miren, ahorita yo voy a creer y al ratito voy a tener un Ferrari porque me va a llegar un Ferrari a ver cómo. Esa no es la idea, pero muchas veces es usado así. Entonces, ¿cómo deberíamos de creer? Mira lo que dice Santiago 4. Santiago 4:2 dice, ustedes no tienen porque no piden. A veces muchas personas dicen, Carlos, es que no tengo paciencia. Pero pues pídele al Señor. O Carlos, es que sabes que yo no sé. Bueno, pues pide sabiduría al Señor. No tienes porque no la has pedido. Pídela. Entonces lo que está diciendo Santiago, no tienen lo que desean porque no piden. Y luego dice, y piden y no reciben. Entonces, ¿pero por qué? Y aquí está el por qué. Porque piden para gastar en sus propios deleites. Que tú nada más pides para ti, para lo que tu carne malvada te dice que debes de tener. Por eso no recibes. Porque cuando pides, pides mal. Pides solo para ti. Entonces, ¿cómo deberíamos de pedir? Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en el Hijo de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero si pedimos conforme a su voluntad. Y es que un corazón cristiano siempre hace eso. Siempre. Un corazón siempre va a decir, como el Señor Jesús, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Un discípulo va a caminar por donde su maestro caminó. Y es que a veces nuestras oraciones cuando pedimos algo parecen más una carta de Navidad para Santa Claus. Quiero esto, necesito lo otro, y así, y así. Especialmente con la enfermedad, muchas personas que yo conozco dicen, lo declaramos sano, y yo digo, bueno, ¿tú cómo sabes que Dios no lo quiere enfermo? Tal vez quiere enseñarle algo a través de su enfermedad. Tal vez Dios quiere cambiar su corazón a través de la enfermedad, o el corazón de su familia. Cuando alguien así está enfermo, yo lo que usualmente es, Señor, dale fuerzas.
Guarda su mente de pecar contra ti. Guarda su corazón. Permítele que incluso en la enfermedad Él pueda vivir para tu gloria. Y que cualquier cosa que tú hayas dispuesto para Él, Él la tome contento. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces así es como debemos de orar. Y de hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero usualmente decimos en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Eso es como dicen, estoy pidiendo algo como lo que Jesús pediría. Jesús dice que pidamos en su nombre, así como cuando nos mandaba nuestra mamá por algo. Ve, dile a la señora tal que me preste una tacita de azúcar. Señora, dice mi mamá que estamos pidiendo en su nombre, en el nombre de mamá. El Señor nos ordena a pedir en su nombre, para pedir cosas como las que Él nos ha prometido. Así que Jesús termina diciendo, este género, dice Marcos, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo que Jesús enseña no es que tienen que orar y ayunar antes. Bueno, sí, pero la oración y el ayuno muestran algo más profundo. Muestran humilde dependencia a Dios en todas las cosas. Eso es lo que demuestran la oración y el ayuno. Hay personas que pueden orar y ayunar 3 horas y nada, porque no dependen de la voluntad del Señor ni del poder del Señor para hacer las cosas. Ellos están orando en lo que ellos están haciendo, orar y ayunar. A eso es a lo que me refiero, cuando dije que no necesariamente orar y ayunar. Pero sí oramos y ayunamos, porque confiamos y dependemos del poder de Dios para hacer las cosas. Los discípulos siempre tuvieron a la vista, pero Él se iría pronto. Tendrían que aprender ellos a confiar en que el Señor les ayudaría aunque no lo vieran. Ahora, pregunta para ti, para terminar. Cuando estás en situaciones complicadas, ¿qué es lo primero en lo que confías? ¿Qué es lo primero que empiezas a hacer? Hacer algo para la situación que estamos pasando. Piénsalo un momento. Piénsalo y analiza tu corazón. Pero yo, por ejemplo, algo que hago y que a veces me siento muy tentado a hacer y que peco y de verdad lucho con eso es que a veces algo sucede y empiezo a buscar cuánto dinero tengo en la tarjeta para ver si podemos solventarlo. Lo que dice eso es que mi confianza está en lo que tengo, en mi dinero. Y de verdad lucho con eso. No me enorgullezco de eso, pero como les he dicho, esta iglesia no es una iglesia de gente perfecta. Y aquí no venimos a aparentar que somos perfectos todos. Todos necesitamos ayuda. Creo que sí está mal, pero creo que es algo que sí nos pasa a todos. Sí. Lo primero que vemos es que Necesitamos crecer. A veces confiamos en nuestra salud, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. A ver cómo lo arreglo, a ver cómo le hago. Y empezamos todos a darle vueltas. Bueno, ¿en qué confías? ¿Cómo reaccionas a situaciones que son inciertas o preocupantes? ¿En qué áreas de tu vida tiendes a sentirte desesperado y abrumado? cuando no se te da. Piénsalo un poquito. Porque es lo que Jesús desea que sus discípulos aprendan sobre la fe. No es una fe como la que el mundo piensa que debemos de tener, sino una fe que confía en el Señor. Que aunque no es perfecta, está confiando en el Señor. Ahora, ¿de qué manera puedes esta semana buscar a Jesús en medio de las circunstancias de tu vida que te sobrepasan? Cuando este hombre sintió dudas, dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Tú cómo le vas a hacer esta semana para buscar a Jesús en las circunstancias que ya te rebasaron? ¿Y cómo puedes mostrar confianza en la sabiduría y en la soberanía de Dios sobre ti? Este texto es valioso por varias razones. Una es para nosotros y otras son para nuestros amigos que sufren, nuestra familia que sufre, las personas de nuestro trabajo que sufren.
Por eso es importante construir relaciones con las personas, porque si no sabemos qué sufren, ¿cómo se los vamos a compartir? Este es bien valioso, porque podemos llevarlos a alguien que sí les puede ayudar. Podemos llevarlos a Jesús. Porque Jesús atiende no a personas perfectas, no a personas con la fe más brillante. Jesús es paciente incluso con los que llevan 2 años escuchando lo mismo y todavía no entienden. Y les explica con paciencia y con amor. Hermanos, necesitamos aprender mucho de la fe y de cómo vivir en fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. El justo vive por la fe, todos los días, creyendo o no creyendo lo que Dios ha dicho. Oramos. Señor, estamos tan agradecidos nuevamente por tu palabra. Estamos agradecidísimos por tu corazón compasivo y tierno. Señor, gracias. Gracias, muchas gracias, Padre. Porque de entre todas las cosas que yo soy una persona inconstante y dura de cabeza. Pero yo también te alabo porque tú eres bueno y porque tú cambias a la gente imperfecta. Porque tú cambias a personas como yo y los pones frente al mundo para recibir gloria. Y Señor, por favor, enséñanos a glorificarte y que a través de tu compasión nosotros podamos amarte y dar mucha gloria a ti, siendo compasivos con otros, compartiéndoles el Evangelio, amándolos y llevándolos hacia ti. Amén.